Eh, Así que bienvenido, licenciado Pablo Imen, con esta idea que a mí me ha parecido excelente de transiciones entre la pandemia y las post-pandemia, disputas político-educativas y pedagógicas en curso. Yo creo que realmente después de esta conversación lo que debiéramos hacer es internarnos, porque realmente esto nos va a poner los pelos de punta. Pero bienvenido, Pablo, que tu análisis nos ayude a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, gracias Edmundo, buenos días a todos y todas. Espero que la conclusión no sea una internación masiva, sino la organización para luchar y transformar, ¿no? Porque si no me niego a seguir hablando. Eso. Entonces, cuando Edmundo me invitó para hablar a propósito de estas jornadas que se hacen con motivo de la educación ambiental, yo pensaba qué interesante la cuestión de lo ambiental, porque ya es una crisis tan evidente con el COVID-19 que nadie puede negar a discutir el tema, ¿no? Esto que ahora estalló como una emergencia humanitaria, en verdad pone blanco sobre negro una verdadera disyuntiva civilizatoria que la humanidad debe resolver de algún modo, ¿no? Y entonces hay como una primera cuestión para reflexionar, que es la interpretación acerca de esta crisis ecológica. Incluso en el foro de Davos, que congrega al gran capital transnacional, se habla de un reseteo mundial, ¿no? De la idea de, bueno, como parar la pelota y empezar todo de nuevo, y surgen las sugerencias, surgen las propuestas de poner la huerta familiar, en fin, de cuidados individuales, sin tocar un ápice el modelo de desarrollo que ha llevado a esta catástrofe ecológica planetaria. Entonces, digo, alrededor del tema de la interpretación de esta crisis que plantea el COVID-19 hay una disputa, por supuesto, y esto pone de relieve una primera cuestión, que es que cualquier discusión que hagamos se hace en un campo donde no hay una verdad o un punto de vista único, sino que hay perspectivas en combate y en debate, ¿no? Y a esto, por supuesto, no escapa de ninguna manera el campo de lo educativo. Entonces, lo segundo que quiero señalar es que mi punto de vista no es una verdad axiomática y bíblica, sino que es un posicionamiento activo y consciente que confronta con otros puntos de vista. Por eso digo, capaz que yo sé que Monsanto, por ejemplo, financia programas de ambientales, televisivos, y los pasan en canales puestos en escuelas, al mismo tiempo que envenena el medio ambiente. Entonces, lo primero que digo es que lo que voy a proponer no es una visión única, sino que se hace en el marco de esta disputa que planteaba. Y cuando yo miro el campo de la educación, donde se va a dar y me pregunto, ¿qué educación ambiental? Porque otra vez depende de la interpretación que yo haga de esta crisis ambiental como un problema individual o un problema civilizatorio, así va a ser las clases que prepare, el currículum, el modo de vincular el currículum. Entonces, lo primero para señalar, y que viene muy a cuento del tema puntual de la educación ambiental, es que para nosotros y nosotras hay una relación muy fuerte entre la educación y sus contextos, ¿no? Que no es posible que la educación, el aula, la institución está atravesada por las variables de la realidad externa, en lo económico, por supuesto, ahora queda muy claro, ¿no? En lo sanitario, hace un año y medio que no estamos en las aulas, justamente por un fenómeno externo a las aulas. Por lo tanto, esta realidad me exime de justificar mucho la relación que hay entre la institución educativa, la relación pedagógica, el sistema educativo con sus contextos diversos. En ese marco, lo segundo para decir es que todos los campos de la vida social expresan relaciones de antagonismo y dominación. El problema ecológico es uno de esos problemas, ¿no? Que es
que hay un modelo de desarrollo que beneficia a una minoría insignificante de la sociedad y que perjudica a todo el género humano, pero también hay relaciones de dominación entre el hombre y la mujer, o en el reconocimiento de la diversidad de géneros, también entre el capital y el trabajo, también entre los países centrales y los países periféricos. O sea, hay un cúmulo de relaciones de dominación patriarcales, clasistas, colonialistas y ambientales, que por lo tanto, por lo menos a mí me llevan a pensar que no se pueden atender individualmente. Quiero decir, no es posible solo discutir el cuidado del ambiente sin discutir cómo van a ser las relaciones sociales y las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Y que por lo tanto esto nos lleva al terreno de la política, ¿verdad? Entonces, discutir en un orden social cuál va a ser el vínculo entre géneros, entre países con distintos niveles de desarrollo, entre quienes con su trabajo producen las riquezas y quienes se la apropian, o entre quienes dañan al medio ambiente y quienes lo cuidamos, nos lleva directamente a la política definida como lo que es el bien común, como el conjunto de cuestiones que a todos nos afecta y a todas, y que por lo tanto nos exigen un compromiso con esa comunidad, con ese bien común que hoy está en riesgo, ¿no? Por lo tanto, si la educación y cada esfera de lo social es un campo de disputa, lo segundo para decir es que yo no me planteo ni me presento como un comentarista de la realidad, sino como parte de una de las fuerzas que está disputando, ¿no? Y me planto, digo, como diría Paulo Freire, nota al pie, este 19 de septiembre se cumplió el centenario del nacimiento de Paulo Freire, un pedagogo muy luminoso que además recoge una tradición que empezó mucho antes, y él hacía un fuerte hincapié en la politicidad del acto educativo. Decía, bueno, en la relación pedagógica hay valores éticos, hay uso del poder, hay la existencia de culturas, hay educandos y educadores, y todo ese acto está tenido de un posicionamiento ético-político, y por lo tanto yo me planto, como hace Paulo Freire, del lado de la justicia social, de la igualdad, de los procesos emancipatorios, del reconocimiento de lo diverso. Y en ese marco, entonces, cuando discutimos la educación ambiental como parte del capítulo educativo, señalamos la necesidad de tener claro cuál es el mundo de hoy, tener claro cuál es el proyecto educativo hegemónico y tener claras las resistencias y las alternativas. Un poco esa sería el hilo de mi intervención, para darle este marco político, educativo y pedagógico a la discusión ambiental, ¿no? Que ese puede ser mi aporte y es de lo que yo siento que puedo decir con cierta autoridad algunas cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que yo diría 5 o 6 puntos que caracterizan al mundo de hoy, y el último al que me voy a referir es a la pandemia, pero el primero, que es un proceso que no empezó en la década del 70 con el neoliberalismo, sino que es un proceso, ¿cómo diría?, típico, está en el ADN del sistema capitalista, que es un proceso de extensión de la desigualdad social, de concentración del ingreso y de expansión de la pobreza y de la miseria, ¿no? Hay algún dato de Oxfam, que es una organización no gubernamental inglesa y que estudia el fenómeno de la distribución de la riqueza, porque eso también me parece importante. Hay que estudiar no a los pobres, no a los ricos, sino a la relación entre los ricos y los pobres, porque ahí hay una totalidad que está en juego, ¿no? Porque ocurre que hay más pobres cuando menos ricos se apropian de más riqueza, y hay ahí entonces un fenómeno relacional. No es que vamos a estudiar a los pobres en particular. Y ahí Oxfam decía antes de la pandemia que los 2.153.000 millonarios más ricos del mundo tenían la misma riqueza que el 60% de la población mundial, es decir, 4.600 millones de habitantes. Quiero decir, es común, a mí me suena escandaloso, porque, y lo escucho a Javier Milei diciendo que el capitalismo ha resuelto el problema de la pobreza, y se me ponen los pelos de punta, ¿no?
También ese informe señala que en América Latina el 20% de la población más rico concentra el 83% de la riqueza. Lo que hizo la pandemia fue agudizar esos niveles de desigualdad en proporción peor, porque incluso en el marco de grandes caídas del Producto Bruto Interno o de la producción material, hubo sectores que se enriquecieron enormemente, los ligados a las empresas de comunicaciones e informáticas. En este año y medio se enriquecieron como nunca antes, mientras la riqueza material se derrumbó en este proceso pandémico. Un segundo elemento que quiero señalar de esta coyuntura es que el capitalismo neoliberal establece como vía privilegiada de acumulación de capital la actividad especulativa y no la productiva, ¿no? Hay algún dato ahí señalado de principio del siglo XXI que por cada dólar que se invertía en producción, 20 dólares se aplicaban a especulación financiera. Y que eso, incluso en esta etapa de pandemia, permite entender por qué, según otros datos, no de Oxfam, de Credit Suisse, que tiene unos equipos de investigación, y dice que aunque la producción material cayó en un porcentaje variable según la región, la riqueza en este año y medio creció casi un 8%. ¿Por qué creció? Por la actividad especulativa. Y alguien se la quedó. Entonces hay un segundo dato de este capitalismo de casino, que es la vía privilegiada de acumulación a través de la actividad especulativa. Un tercer elemento que afecta directamente a la crisis ecológica es el modelo de desarrollo del capitalismo neoliberal, y no solo, también hay que decir, porque el propio proceso productivo en la República Popular China, dirigida por el Partido Comunista Chino, con 92 millones de afiliados, se está replanteando seriamente el modelo de desarrollo en China, donde, según dicen sus autoridades, se está construyendo el socialismo con características chinas. O sea que creo que acá hay como un desafío universal de transformar radicalmente el modelo de desarrollo o de transformación de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Un cuarto elemento es el despliegue de la cuarta revolución industrial, y ahí estaban estos debates. Digo, cada revolución industrial afectó radicalmente las condiciones de vida de la sociedad humana en su conjunto. Digo, yo no estaba en esa época, la primera revolución fue en el último cuarto del siglo XVIII, con el vapor. La segunda fue a fin del siglo XIX con la electricidad y el petróleo. La tercera fue Internet en la década del 60 y del 70. Y como estoy enunciando, cada revolución industrial impactó en la transformación de las condiciones de vida de buena parte de la humanidad, y en esta cuarta, la tecnología como nunca penetra en lo cotidiano, lo cual, por lo menos en el campo de la educación, nos lleva a la reflexión de cómo introducir la tecnología para un proyecto pedagógico emancipatorio, ¿no? Un cuarto elemento es los cambios en la geopolítica mundial, y digo para decirlo, porque ahí me parece que hay un riesgo tan grande como la bomba ecológica. En este momento asistimos a un proceso de declive, voy a decirlo así, de Occidente y de ascenso de Oriente, cuya potencia más significativa es Rusia, China aliada con Rusia y con Asia y con África y con todo eso, y que este conflicto geopolítico es un escenario de enorme riesgo en relación a la paz mundial, ¿no? Que es otro tema ahí que está dando vuelta y que está jugando. Y pondría como último elemento de la coyuntura la propia pandemia y lo que refleja la pandemia, sobre lo cual hay también muchas interpretaciones, ¿no? Todos y todas las analistas que yo leí nos advierten que nada va a volver a ser igual que antes de la pandemia. Ahora, en lo que no hay acuerdo es en cómo va a ser la pospandemia. Si va a ser, si podemos decir, si la humanidad habrá hecho un aprendizaje, entonces, y habrá aprendido que nadie se salva solo, que yo creo que es muy posible, y que en eso estamos las mayorías, aunque no salgan ni en Clarín, ni en TN, ni en Radio Mitre, ni en La Nación, o si la humanidad se va a suicidar como especie y va a perpetuar el neoliberalismo como orden hegemónico, ¿no? En ese sentido, yo hablo del COVID-19 como una gran pedagogía. Una pedagogía que a quien quiera ver le enseñó
que nadie se salva solo y que nuestro vínculo con la naturaleza nos hace repensar nuestro lugar en el mundo y transformar esas relaciones que nos llevaron hasta acá. En ese marco, yo diría, bueno, el proyecto civilizatorio hegemónico es el neoliberalismo. Uno puede decir, cuando uno mira todos los resultados del neoliberalismo y sus promesas de la década del 90, cuando se constituyó en el proyecto hegemónico de crecimiento económico, reducción de la desigualdad, de cuidado del planeta, ve que ha fracasado en prácticamente todas sus promesas y que tal vez su mayor éxito y el más perdurable es el éxito cultural. Porque básicamente el neoliberalismo se basa en una concepción radical de la libertad individual, de la competencia, de la centralidad del mercado, de la importancia de ser expensas de ganarle a los otros. En fin, el discurso exacerbado de Javier Milei, que rescata todos los cadáveres insepultos del pensamiento neoliberal, deja muy a las claras cuál es su proyecto civilizatorio, ¿no? Cada quien haciéndose cargo de sí mismo y haciéndolo en competencia con los demás. El neoliberalismo tiene su proyecto educativo y tiene su proyecto educativo para la pospandemia, ¿no? Entonces, frente a eso, a mí me parecía importante en este segundo momento de la exposición, tratando de no demorarme tanto, confrontar cuáles son los modelos pedagógicos, político-educativos en disputa. Así que voy a tratar como de resumir, si después tenemos tiempo abrimos a preguntas y profundizaciones. Hay un pedagogo venezolano que se llama Luis Bonilla, y él, como él acuñó este concepto, le doy la autoría, y él habló del proyecto neoliberal como apagón pedagógico, ¿no? ¿Por qué dice que el neoliberalismo tiene una educación que define como apagón pedagógico? Y él define o responde a esta pregunta a través de tres grandes dimensiones. Por un lado, un elemento del proyecto educativo neoliberal central es que evita cualquier debate acerca de la pregunta fundamental de la educación, que es ¿para qué educar? ¿Cuál es el sentido de la educación, ¿no? Ahí Gesualdo Sosa, un pedagogo uruguayo que para mí es como el Simón Rodríguez del siglo XX, decía que hay como un debate entre los fundamentacionistas y los metodologicistas, ¿no? Acerca de si lo importante eran los fundamentos de la educación o el método, ¿no? Para Gesualdo Sosa, y lo cito porque yo suscribo a su respuesta, sin contestarme a la primera pregunta de ¿para qué educar?, la discusión por el método es absolutamente irrelevante. Quieren formar emprendedores exitosos y otra es ciudadanos gobernantes. Yo tengo muy mala conexión, Pablo, muy mala conexión. Bueno, sí. No, te aviso, Y entonces, tengo muy mala conexión. No, vos seguí. Sigo, yo Sí, sigo, perfecto. creo que Karina es la mejor interlocutora en este caso. Mientras no interpretes lo contrario a lo que estoy diciendo, está todo bien. Si no, me pondría un poco triste esa situación, ¿no? Bueno, decía que el neoliberalismo no quiere discutir la pregunta del para qué educar, porque el neoliberalismo ya lo contestó. Y ellos dicen, hay que educar para la calidad educativa, ¿no? Y cuando uno les pregunta qué entienden por calidad educativa, ellos dan dos respuestas. O la formación de mano de obra empleable, productiva, disciplinada, para los mercados laborales, o, de manera mucho más general, la gestión eficaz de determinados conocimientos que los produjeron los expertos y las expertas, que los tradujeron los manuales, que los y las educadoras se embuten en el cerebro de los estudiantes
y que el ministerio o una empresa privada va a medir a través de operativos estandarizados de evaluación. Esta idea de tecnocrática de calidad educativa, que tiene un fundamento filosófico y político, no solamente dice qué deben aprender los y las estudiantes, sino qué y cómo debemos enseñar los educadores y educadoras. Es un modelo absolutamente enajenado, pedagógico, que reduce el acto pedagógico a la transmisión de un paquete de conocimientos, que nosotros por supuesto valoramos, porque el conocimiento hace a todo acto pedagógico, pero no lo podemos desligar ni del sentido ético, ni del contexto concreto, ni de los intereses de los actores, como si el conocimiento fuera un paquete que está sobrevolando el planeta y del cual uno se lo apropia como una pepita de oro, ¿no? No lo concebimos de esa manera, ¿no? Un segundo rasgo del apagón pedagógico neoliberal es la idea de la centralidad de la tecnología como dispositivo educador, ¿no? Básicamente anclado en proyectos de la década del 60 de instrucción por ordenadores, la cuarta revolución industrial potenció esta idea de que si lo que hay que resolver es transmitir unos paquetes pedagógicos adecuados, no hay mejor dispositivo que un tutor y una computadora y un currículum empaquetado para transmitir. Y esa es la propuesta que está detrás de la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires de secundaria del futuro, ¿verdad? El 70% del tiempo en la casa con la computadora para resolver la crisis de la secundaria. Y un tercer elemento del apagón pedagógico neoliberal es la descalificación de educadores y educadoras, de instituciones educativas, de sistemas educativos en su conjunto, de los sindicatos docentes, por ser incapaces de adecuarse al cambio, ¿no? Pueden recordar las declaraciones de Bullrich o Finocchiaro, que son muy claras, o de Soledad Acuña, nuestra ministra en la ciudad, que es muy clara en su caracterización del colectivo docente. Esto no quiere decir que todos los y las educadoras seamos educadores y educadoras emancipadores, democráticos, no. El colectivo docente es un colectivo sumamente heterogéneo, pero las críticas que ellos promueven no es para democratizar el rol docente y el trabajo docente y la relación pedagógica, sino para imponer el modelo neoliberal. Entonces, estas ideas que yo transmito se difunden como sentido común por una cantidad de agentes, desde voces académicas autorizadas, medios de comunicación, publicaciones especializadas, y muchos y muchas educadores que son propaladoras de esta concepción pedagógica. Y frente a esto, la pregunta es cuáles son las alternativas que se construyen, desde dónde se resiste y se construye alternativa, ¿no? En ese sentido, uno podría decir, la tradición de la escuela pública es una tradición en parte compatible con el neoliberalismo, pero en parte contradictoria, ¿no? Porque uno de los elementos de la tradición pública era la idea de educación como derecho, era la centralidad del Estado como Estado docente. Dentro de la tradición de la escuela pública surgieron pedagogos y pedagogas como Luis Fortunato Iglesias, las hermanas Cosettini, Gesualdo Sosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay elementos de la tradición de la instrucción pública que confrontan directamente con el modelo neoliberal, que es tecnocrático, que es mercantilista y que es autoritario, y otros elementos que son bastante funcionales al modelo neoliberal, por eso planteo lo complejo. Y yo diría una tercer corriente, que es la que yo reivindico y en la cual me siento identificado, que llamaría la corriente por una educación emancipadora, ¿no? Ese proyecto emancipador, para desesperación de quienes buscan respuestas de una vez y para siempre, no es un modelo cerrado, no es un modelo concluido, más bien podemos decir que hay fragmentos y expresiones de esa pedagogía emancipadora, y en ese sentido yo plantearía que hay dos tareas, yo diría, dos tareas para condensar la reflexión, en esto de disputar desde un posicionamiento emancipador el campo educativo, ¿no? La primera tarea es
la recuperación del acumulado del legado pedagógico de nuestro país, de nuestra región y del mundo, ¿no? La humanidad es un colectivo que aprende y que, por supuesto, en esos aprendizajes aprende bien y mal, y así va haciendo su camino histórico. Entonces, a mí me parece que hay un largo recorrido de pedagogos y pedagogas que disputaron en los márgenes del sistema, desde sus instituciones educativas, desde sus prácticas pedagógicas, y ahí hay como un primer gran desafío que es hacerlos visibles, y un segundo desafío que lo tenemos que discutir, que es cómo leer a esas pedagogías, ¿no? Porque no se trata de decir, chicos, chicas, lean Inventamos o Erramos de Simón Rodríguez y repítanme en 4 preguntas cuáles fueron los contenidos principales del libro. No, no sería esa la mejor forma emancipadora de leer un pedagogo emancipador. Entonces, ahí hay una tarea que nos debemos, que es, además de visibilizar ese legado pedagógico histórico, de qué manera apropiarnos para que sea una lectura a la vez, voy a decir, a la vez respetuosa del espíritu del autor, pero capaz de ser traducida a las necesidades del presente, ¿no? Yo cuando leo a Simón Rodríguez no me da muchos elementos para mi clase de pedagogía que yo pueda separar textualmente, pero me da elementos para pensar mi práctica pedagógica y las clases que tengo que dar al respecto, ¿no? Y hay una segunda tarea, además de la primera, que es recuperar el legado histórico que enriquezca mi práctica actual, que es a ver, y esto también es un movimiento complejo, que es la recuperación de las prácticas actuales. Le pongo la palabra recuperación, que la estoy inventando ahora, pero que implica varios movimientos simultáneos. En primer lugar, tener una práctica reflexiva, de manera de establecer una relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Esa práctica reflexiva, hay bastantes métodos diferentes, suele recibir el título de sistematización de experiencias. Entonces, poder nosotros pensar nuestra práctica, también, bueno, ahora después digo algo más. Un segundo elemento es que este modo de trabajo docente, que es una práctica reflexiva, que produce teoría y produce método a partir de la práctica, que ese método y esa teoría vuelven a la práctica, enriquecen la práctica, esa nueva práctica realimenta la teoría y el método, ese nuevo método y teoría, y en una espiral ascendente vamos supuestamente construyendo esa pedagogía emancipadora. A la vez nos va educando y reeducando como educadores y educadoras, y eso a la vez debe ser comunicado, que es otro elemento de recuperar las prácticas, y a la vez todo eso debe ser organizado colectivamente, porque no se trata solo de lograr un buen trabajo individual de creciente diálogo entre teoría y práctica, sino de comunicarlo, de organizarlo, de ir gestando colectivamente ese proyecto pedagógico. Esto que yo estoy diciendo lo dijo Simón Rodríguez en 1793. ¿No? Hay un informe de él al Cabildo de Caracas donde dice: los maestros se reunirán una vez por mes a discutir su práctica y a planificarla del mes siguiente. Lo digo con las palabras de hoy. En esa discusión marcarán los avances y los límites, las dificultades que tuvieron, los logros que tuvieron. Eso se volcará en un cuaderno con la firma de todos los presentes, y ese cuaderno permitirá el progreso de la educación. Fíjense que Simón Rodríguez escribió en la época de emancipación de los primeros 300 años de colonialismo, ¿no? Y él decía: para formar pueblos y repúblicas libres es posible formar un tipo de personas para lo cual es necesario un proyecto político educativo y un proyecto pedagógico. O sea que lo que yo estoy diciendo que hay que hacer en el año 2021 lo anticipó Simón Rodríguez en 1793. Y si bien algunos y algunas a lo largo de la historia han tomado este desafío, no se ha convertido en una construcción desde las comunidades educativas. Un poco esa es la tarea. La pandemia y la pospandemia nos plantea este desafío.
Como nada va a volver a ser igual que antes, la discusión es cómo va a ser la educación en la pospandemia, ¿no? Y esa respuesta a esa pregunta va a ser el resultado de una disputa que está en curso entre lo que trae la nueva derecha, con la idea de educación en el hogar a través de la computadora, y las necesidades de recrear un proyecto pedagógico democrático, emancipador, latinoamericanista, de acá para adelante, recuperando las experiencias que está en disputa en el campo educativo en esta coyuntura de transición a un nuevo mundo. Así que como que cada intervención hay que cerrarla con una cita de alguien autorizado, a mí me gusta mucho una con la que cierra un artículo Michael Lowy a propósito de la pandemia, ¿no? Y la pospandemia. Y él se pregunta, dice, ¿tenemos posibilidades de ganar esta batalla antes de que sea demasiado tarde? Contrariamente a los pretendidos colapsólogos que proclaman a bombo y platillo que la catástrofe es inevitable y que cualquier resistencia es inútil, creemos que el futuro sigue abierto. No hay ninguna garantía de que ese futuro será ecosocialista. En verdad es el objeto de una apuesta en la que se comprometen todas las fuerzas en un trabajo por lo incierto. Es decir, no sabemos cómo va a terminar el partido, pero salimos a la cancha y jugamos. Y termina. Pero como decía con una gran y simple prudencia Bertolt Brecht, el que lucha puede perder, el que no lucha ha perdido ya. Así que yo los invito en esta transición a la pospandemia a dar una lucha porque quienes habitamos las instituciones educativas somos nosotras y nosotros, educadores y educadoras de este siglo XXI, que tenemos la hermosa responsabilidad de luchar y construir una educación emancipadora para el tiempo que se viene. Muchas gracias. Todo un desafío, Pablo, gracias a vos. Invitamos a quienes quieran preguntarle a Pablo sobre cómo él entiende esta cuestión, que lo hagan. Tenemos unos minutos, pero tampoco tenemos toda una vida, así que sí, adelante Aldana, creo que es tu turno, me parece. Hola, no lo escucho bien al mundo, pero no sé si soy yo. En general Bueno, mi conexión es mala a Escuchando peor. bien, pero no como una cortada. No sé, Karina, si puedo avanzar en una pregunta. Bueno, sumamente interesante, Pablo, lo que traes, y son todos debates que que venimos trabajando como desde adentro del campo de la educación ambiental, esto que tratamos de pensar como un campo propio, específico, lleno de discusiones, de tensiones, venimos como pensando también hace mucho tiempo. Yo me quedo con varias cosas para pensar, pero te quería preguntar, en este recorrido tuyo, que es conocido, digamos, respecto a pensar las pedagogías emancipatorias, ¿cómo empieza ahí a darse en esas discusiones, en los espacios en los que por ahí releen lecturas de las pedagogías más críticas o relecturas de experiencias? ¿Cómo empieza ahí el debate sobre lo ambiental? ¿No? Porque quizás desde los que venimos del campo de la educación ambiental el debate empieza desde algún lugar y conectamos obviamente y nos posicionamos también desde una pedagogía emancipatoria, pero quería conocer, digamos, en tus espacios de debate, cómo fueron incorporando el debate sobre lo ambiental, en qué momento, con quiénes, digo, ¿no? Desde qué discusiones, un debate que es amplio y que se le puede entrar por varias discusiones. Me interesa saber ahí cómo lo están pensando ustedes. Uy, es una pregunta que me deja totalmente en offside, porque
porque en verdad el centro de nuestras preocupaciones, nosotros trabajamos con educadores y educadoras y en general también vinculados a los sindicatos. En las experiencias más sistemáticas partimos siempre de las prácticas y al dar herramientas para pensar las prácticas se van incorporando las temáticas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el Sindicato de La Rioja y el Círculo Pedagógico en Famatina recuperó naturalmente la preocupación por el cuidado del ambiente, por el riesgo ambiental que existe a través de la actividad minera en ese lugar. Entonces, en otros lugares donde no se vive esa emergencia de lo ambiental, que hasta ahora era en la mayoría de los casos porque era un riesgo invisible. O sea, yo vivo en Callao y Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, para mí el problema ambiental es un tema abstracto, por ahora, digamos, ¿no? No, pero quiero decir que yo vengo de mi casa, voy a la oficina, qué sé yo, y no me doy cuenta que está estallando el planeta, no estoy al lado de una mina, al lado de un río contaminado, bueno, el río de la Plata podría ser. Entonces, a mí, al revés de lo que, Espera, Pablo, vos planteás, Aldana, espera, porque acá justamente está una de las cuestiones que nos deben quedar en claro a todos, a todas, a todes. Ese ambiente al que vos te referís en Corrientes y Callao no solamente está degradado en algunos aspectos clásicos, la contaminación del aire, también está degradado socialmente, está degradado culturalmente. Y ese es el otro aspecto desde donde vos hablaste también. Totalmente. Sí, entonces voy a precisarlo. Estando acostumbrados a esa degradación ambiental, para nosotros es parte de la naturaleza. Entonces no es que hay si se cortara la luz durante 3 días, yo diría, uy, hay un problema, pero bancarnos el ruido, el humo, la degradación social, es como que lo naturalizamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que esta preocupación que plantea el propio Freire, cómo pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, es parte de la tarea. A mí me parece que la emergencia ambiental es tan obvia y evidente que por sí misma es un disparador que naturalmente permite poner en debate las prácticas pedagógicas, a diferencia de otro momento, ¿no? Yo reconozco, o sea, yo también dije al principio que había muchas relaciones de dominación y de resistencia que eran parte de un sistema, de una totalidad. Y entonces lo que tendemos a hacer es a concentrarnos en nuestro campo específico. Entonces miramos, el feminismo mira unas cosas, el ambientalismo mira otras cosas, la perspectiva clasista mira otras cosas, el nacionalismo antiimperialista mira otras cosas, lo cual es inevitable, pero la pregunta es cómo tender puentes entre estas miradas para tener una visión de conjunto, porque acá hay un orden social en cuestión. No es solo el problema ambiental, no es solo el problema de género, no es solo el problema de opresión imperialista, no es solo el problema de las relaciones del capitalismo, sino que hay un orden que está en cuestión y desmontarlo y superarlo exige entender todas esas esferas que a la vez tienen aspectos específicos, pero relaciones con todo lo demás. Entonces, yo me siento en deuda con la pregunta de Aldana, pero no con respecto a la respuesta verbal, sino que me llevo la pregunta de cómo incorporar la emergencia ambiental como parte de los debates pedagógicos que nos damos. Nosotros armamos una corriente pedagógica desde el movimiento cooperativo que se llama Solidaridad y Emancipación. Estamos tratando de articular con compañeros y compañeras de Chile, de Colombia, de Venezuela, en esto de pensar una pedagogía latinoamericana, y me parece que esa pedagogía latinoamericana tiene que tener también su dimensión ambiental, ¿no? Que es humana, que es más que latinoamericana, pero bueno, así como decíamos, metamos la cuestión feminista, que también apareció en los últimos años, o sea, no es la verdad,
si bien Simón Rodríguez hablaba de cosas, o sea, no era una preocupación específica, y en la última década apareció, irrumpió con mucha fuerza esta temática. El tema ambiental es también un gran desafío, y por eso para mí es muy importante que el laburo de articulación de artes pedagógicos actuales de para dónde marcha una pedagogía emancipadora, porque esa pedagogía emancipadora no puede prescindir de una construcción de un conocimiento de lo ambiental, crítico, democrático, cuidadoso, en fin. Yo no soy uno de los temas en los que me Y tengo que sobre seguir todo por formando. lo que decías, Así Pablo, que del tomo... reconocimiento de lo que pasa en los territorios, ¿no? La idea, pensamos de una educación ambiental que es crítica, que es territorializada, ¿no? Que tiende a discutir un poco lo que pasa en los territorios. Como bien decías vos, en los territorios más afectados la discusión es más, se fue dando con más necesidad, había un imperativo ahí que tenía que ver con discutir esas problemáticas, y que el campo educativo tiene que hacerse cargo, ¿no? Alicia de Alba habla de un imperativo ambiental, que es interesante la idea ahí, y eso está claro. Y después algo, escuchándote, pero esta idea de qué pasa en las ciudades también, donde quizás uno se cree que está lejos de los conflictos ambientales, pero está inmerso, digamos, ¿no? ¿Qué otro apagón pedagógico podría ser también estas cuestiones vinculadas a las representaciones, ¿no? Y qué trabajo que tenemos que hacer los educadores para desnaturalizar esas representaciones acerca del ambiente en el que vivimos, ¿no? Me parece que también ahí eso se trata de trabajar en educación ambiental y con los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Adultos. Pero bien Sí, interesante cómo enmarcás, digamos, la discusión contextual también. Alicia Alba dice, ¿no? que la educación ambiental es hija y nace en ese surgimiento, es hija del deterioro ambiental, ¿no? Nace en contexto de crisis ambiental. Y en ese contexto de surgimiento, bueno, todos los desafíos que vos planteaste le son muy claros, ¿no? Al debate. Es interesante para seguir sí, pensando. yo sé que el foco es lo ambiental, pero voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, ¿no? Pensando que se calcula que más de la mitad del colectivo docente nacional votó a Mauricio Macri, y que una parte importante lo volvió a votar después, porque a lo mejor se engañaron. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la capacidad de leer críticamente la realidad, y sobre todo en un educador y una educadora, de respetar y considerar al otro y a la otra y al cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, yo entiendo que Aldana se preocupe, y es esencial, por el tema de cómo se hace visible la bomba ambiental y ecológica en la que está la humanidad, por supuesto. Pero eso nos exige abrir ojos, no solo para lo ambiental, ¿no? Cuando yo digo que un estudiante no merece ir a la universidad porque no le da la cabeza, y etcétera, etcétera, e incurro en la mirada del opresor y la reproduzco desde el aula, estamos en un problema. Por eso yo planteaba el campo educativo como un campo de disputa. Y en Venezuela, que hay una revolución, es como una revolución extraña, porque los militares son revolucionarios y los docentes tienen grandes núcleos de personas conservadoras, clasistas, racistas, y yo les aseguro que cada institución educativa es un campo de batalla entre las fuerzas que intentan fundar una nueva sociedad y las que se resisten a abandonar la vieja. Entonces, a mí me parece que el COVID, eso como gran pedagogía, pone lo ambiental en el centro de la disputa política y pedagógica, y que debiera ser una palanca para poner en debate todas las relaciones de opresión, de maltrato, de injusticia, que nos permitan refundar la educación. Y valorar que, así como una parte de los docentes y las docentes tiene un sentido común reproductor de la mirada de la derecha, otra parte importante, por el contrario, tiene una perspectiva humanista, democrática, emancipadora, y otra parte, creo que más importante, tiene enormes contradicciones. Quiero decir, hay docentes que a lo mejor votan a Mauricio Macri y son excelentes personas y docentes, y otros que recitan el comunismo intergaláctico y son mediocres y autócratas en el aula, ¿no? O sea, nada es tan puro, pero a mí me parece que hay un desafío, como dije cuando hablaba de la sistematización y la recuperación, hay un desafío
de construcción conceptual y metodológica, pero tanto más importante que esto es un desafío organizativo, ¿no? Que es cómo construir el proyecto político, educativo y pedagógico y cuál es el sujeto que lo construye. Entonces yo no quiero decir, si no hay sujeto que lo construya, no hay proyecto educativo alternativo. Eso nos exige la organización, el encuentro, las redes, los congresos, las publicaciones, el laburo en cada escuela, el laburo cotidiano, sí, que eso es lo que hace la derecha para defender su proyecto, con sus redes de docentes, con sus fundaciones, con sus cursos de formación, con sus medios de comunicación, con sus voces académicas autorizadas. Frente a esa estrategia hay que construir la propia. Entonces yo quiero decir, buenísimo el conversatorio, qué bueno que se intercambien ideas, pero no alcanza, ¿no? El tema es, ¿y cómo se articula la institución, el docente, la docente individual, los ámbitos de gobierno, la gestión, los movimientos sociales? Digo, construir esa educación exige una amplia participación, y eso lo digo también como cooperativista, ¿no? Resulta indispensable construir una orgánica que lleve adelante la construcción de ese proyecto educativo emancipador, y hoy el medio ambiente para mí es la causa más urgente, más relevante y más reconocida como plataforma de esa construcción que incluye al medio ambiente pero lo trasciende. Pablo, evidentemente no nos va a quedar más remedio, y acá hay varios docentes del Instituto 45 participando, que invitarte cuando podamos en la presencialidad y seguir hablando de estos temas. Hoy además estamos muy cortos de tiempo por una serie de inconvenientes que no podemos manejar. Así que supongo que vamos a pedirles comprensión a los participantes de este encuentro, y vamos a reducir en 5 minutos más. Yo debía haberlo presentado a Pablo. No dije, pero ¿por qué no decís quién sos, Pablo? Uy, qué pregunta difícil. Me haces una pregunta por la identidad. No. Te pregunto tu titulación, tu trayectoria en el mundo del cooperativismo, eso. Hay una... Bueno. Dale. Bueno, no, muy brevemente soy, a ver, como primero, esta es una institución educativa formal, rigen los títulos académicos, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Luján y en la UBA hace algo más de 30 años que vengo transitando los caminos de la política educativa y la pedagogía, y por otro lado tengo responsabilidades importantes en el movimiento cooperativo de crédito. No sé, digo, a ver, como instituciones que les puede resonar, y personas: Carlos Heller, Banco Credicop, Centro Cultural de la Cooperación, y del COP, todo ese mundillo del cooperativismo que llamamos cooperativismo transformador, así que tengo responsabilidades en esos ámbitos, de manera que me manejo entre los mundos del sistema educativo formal y el movimiento social cooperativo con todas sus apuestas, ¿no? Bueno, nada, doy clases, escribí artículos, libros, ahora estoy por publicar un texto que que va a salir gratuito porque es de Claxo Cetera, el UCOP y la Facultad de Filo, que se llama Médicas del Futuro, Educación y Lucha de Clases desde Nuestra América, que voy anticipando que es un libro de 764 páginas, y no es una exageración, estoy diciendo literal, solo que en letra grande, que recupera las disputas educativas de Simón Rodríguez a la actualidad. Así que, bueno, no estaría mal, Pablo, que recordemos que allá por la década del 90, cuando el neoliberalismo atropellaba a la educación mal, vos escribiste un libro que es... La escuela pública sitiada. Bien, yo me olvido de pública y digo la escuela sitiada, pero es cierto, hubo otras escuelas que no estuvieron sitiadas, pero la escuela pública sí. Bueno, esperemos no volver a esos tiempos,
y tal vez con la memoria de Simón Rodríguez y sus enseñanzas, de Paulo Freire y de otros compañeros que nos han enseñado y mostrado una vía. Vamos cerrando, Pablo, vamos cerrando, estimadas y estimados participantes. El tiempo es tirano y no tiene por qué ser la última oportunidad que nos encontremos, así que de mi parte espero haber sido útil para dar la pelea tan fuerte que ya está planteada, ¿no? Creo que sí. Gracias bueno. a todos, gracias al Instituto por esta charla, por este conversatorio, a seguir pensando. Muy bien. Muchas Bueno. gracias. Gracias, Edmundo, por organizar esto tan interesante. Gracias, Pablo. Que estén bien. Chau, chau.